Buenos días, doctor Yuri Canelo. El motivo de la llamada es porque queremos que nos dé unas respuestas a unas preguntas que tenemos hechas, de que somos estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Privada del Norte y sobre el tema es de superficie. Se nos consulta cómo se puede constituir el derecho de superficie. Tenemos que, de acuerdo al Código Civil, en su artículo 1031, sobre constitución o transmisibilidad, el derecho de superficie se constituye por acto entre vivos o por testamento. Derecho que es transmisible, salvo alguna prohibición expresa entre los contratantes. Si esto es así, esa constitución tendría que ser mediante escritura pública para que tenga efectos de trámite de inscripción registral. De otro modo, no podría hacerse la inscripción registral del derecho constituido. Se nos pregunta si el derecho de superficie debe recaer sobre un bien ajeno. Bueno, teniendo en cuenta el concepto señalado en el artículo 1030 del Código Civil, naturalmente, quien constituye o quien tiene la facultad o la potestad o la atribución de disponer o de constituir tal derecho de superficie le corresponde a un propietario del suelo. Dice el artículo 1030, puede constituirse el derecho de superficie por el cual el superficiario goza de la facultad de tener temporalmente una construcción en propiedad separada sobre o bajo la superficie del suelo, que este derecho no puede durar más de 99 años, o sea, es temporal también. A su vencimiento, el propietario del suelo adquiere la propiedad de lo construido reembolsando su valor, salvo pacto distinto. Bueno, de aquí, de la misma norma, artículo 1030 del Código Civil, se establece con meridiana claridad que quien constituye, quien otorga el derecho de superficie, es el propietario del suelo. Por lo tanto, sí corresponde responder, pues, que el derecho de superficie debe recaer sobre un bien ajeno. Se nos pregunta también si el otorgamiento de un derecho de superficie es un acto de disposición de la propiedad predial. Frente a esta pregunta respondemos lo siguiente. Tomando en cuenta que los actos de disposición se refieren a aquellos que afectan directamente en el patrimonio de una persona, sea modificándolo, sustituyéndolo, aumentándolo, disminuyéndolo o de cualquier otro modo afectándolo en lo que corresponde a su integridad. En este sentido, sí se trataría de un acto de disposición, dado que al constituir el derecho de superficie, se está permitiendo una modificación directa sobre el suelo del propietario, del que concede ese derecho de superficie. Por lo tanto, se trata de un acto de disposición de la propiedad. Tenemos como siguiente pregunta si en el derecho de superficie puede ser un derecho temporal, como también enajenable, o querrá decir transferible. Al respecto, debemos decir que el derecho de superficie sí es temporal.
porque así está establecido en el artículo 1030 del Código Civil, que pone un límite de 99 años al establecer o determinar que este derecho no puede durar más de 99 años. Y agrega que a su vencimiento el propietario del suelo adquiere la propiedad de lo construido reembolsando el valor, salvo un pacto diferente. Y que si es transmisible o si es enajenable tal derecho, estamos convencidos de que sí, porque así lo establece el artículo 1031 del mismo Código Sustantivo, dado que establece que el derecho de superficie es transmisible, lo dice con toda claridad, salvo prohibición expresa. Por lo tanto, es temporal, es transmisible y todo a través de la formalidad de la escritura pública para su respectiva inscripción registral. La quinta pregunta dice, ¿en el derecho de superficie puede actuar de naturaleza predial? Bueno, se entenderá que quieren decir si se trata o se afecta o es de naturaleza predial. Eso es lo que yo entendería de esta pregunta. Si esto es así, la respuesta es en positivo. Efectivamente, se trata de una disposición, ¿ya? De una disposición sobre un derecho predial, dado que se está afectando directamente el derecho de la propiedad, porque es el propietario quien concede el derecho de superficie directamente sobre el suelo que corresponde a su propiedad. Por lo tanto, es de naturaleza real, porque afecta el derecho sobre un predio. Respondiendo a la pregunta 6, ¿de qué manera se da la inscripción del derecho de superficie? Son dos formas, sería. Si se constituye a través de acto entre vivos y por testamento, entonces sería mediante escritura pública y testamento. Eso se desprende de lo prescrito en el artículo 1031 del Código Civil, que prescribe el derecho de superficie puede constituirse por acto entre vivos o por testamento. El acto entre vivos tendría que ser obligatoriamente mediante escritura pública y el testamento, por su carácter formal, ya sería un título de inscripción registral. O sea, hay dos formas. Sería a través del contrato elevado mediante escritura pública y el testamento como título registral. Escritura pública y testamento. Por lo tanto, son dos formas que ha previsto el Código Civil peruano para inscribir la constitución del derecho de superficie. Pregunta número 7. ¿De qué manera se da la extinción del derecho de superficie? Eso está previsto en el Código Civil peruano en su artículo 1034, que dice: la extinción del derecho de superficie importa la terminación de los derechos concedidos por el superficiario en favor de tercero. Quiere decir que cuando se acaba, se termina, se concluye el derecho del tercero, recién se da por extinguida el derecho de superficie. Y tomando en cuenta lo establecido en el artículo 1030, segundo párrafo, al vencimiento de ese derecho de superficie, el propietario adquiere la propiedad de lo construido, reembolsando el valor respectivo, salvo que pacto distinto. En conclusión, la extinción del derecho de superficie
solo se da cuando ha terminado el derecho de la última persona que ejerce ese derecho de superficiario. Si lo terminó el superficiario original, será extinguida el derecho de superficie cuando termina el plazo de este superficiario. Si este superficiario lo transfirió a un tercero, entonces la extinción se producirá cuando se acabe el plazo del tercero que adquirió el derecho de superficie. Un poco enredado, estamos un poco enredándonos en algo tan simple, pero bueno, lo importante es entender que finalizado el plazo, ¿no? Finalizado el plazo del derecho de superficie que adquirió el superficiario o el tercero, si ha sido transferido ese derecho, entonces al vencimiento del plazo contratado, entonces se ha extinguido el derecho de superficie. Eso es lo que puedo ver sobre esta normativa del Código Civil, ¿no? Dice que esto se produce pues al final, a la terminación del derecho que ha recibido el tercero. Bueno, cuando estamos en el caso de que haya sido transferido, pero la extinción también puede darse, tomando en cuenta la expresión de esta norma, cuando se haya cumplido el plazo del mismo superficiario, si es que éste no lo ha transferido a nadie. Prácticamente estamos entendiendo que la extinción está más referida al plazo. Pienso yo que el cumplimiento del plazo, sea que le toque cumplir el plazo con el superficiario o con el tercero adquiriente, entonces, cumplido ese plazo, se ha terminado, se ha extinguido el derecho de superficie a favor de los superficiarios o del tercero que recibió en transferencia el derecho de superficie. Pregunta número 8. ¿Cuáles son los requisitos del derecho de superficie para que se dé la inscripción en los registros públicos? Básicamente, se necesita de escritura pública, es decir, que el contrato sea realizado mediante escritura pública y que lo haga el propietario, que lo conceda el propietario y que mantenga los límites legales de temporalidad, es decir, que el contrato sea por un plazo no mayor a 99 años. Y también puede ser, según el caso, por testamento, que constituye ya así el título de inscripción registral. Es decir, sea que se haga por contrato elevado a escritura pública, o sea que se haga a través de un testamento, quien lo conceda, quien lo constituya, tiene que tener derecho de propiedad sobre el suelo comprometido. Punto. Así está establecido en las normas civiles que hemos revisado.